¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Y hoy tenemos sonido. Volvieron las golosinas. Volvió la magia. Así que vamos a tener un tarot interactivo. Tarot por sí o por no. En Robertino Tarot sí o no. Así que vayan pensando su pregunta o sus preguntas. Vamos a tener 3 opciones. Los que leyeron las publicaciones vieron qué significado tiene la menta, la naranja y las frutas en general en el tarot. Si no lo leyeron, los invito a ver las publicaciones dentro del canal para que aumenten la capacidad de elección que tengan en cada una de las opciones. Hoy tenemos esta golosina, que son estos confititos que cuéntenme si en sus países están. Son similares. Acá tenemos el de menta, tenemos el de naranja, el naranjado, y tenemos el de frutas varias acá. Así que vayan pensando cuál les interesa o cuál van a elegir para cada pregunta. También tenemos algunos aditivos chinos. Hoy tenemos acá con las pequeñas gárgolas. Vamos a colocar también acá algunas de las cosas. Vamos a ver, estas cosas son todas originales de China, no son cosas compradas en el shopping coreano, como sí compro muchas veces otras cosas. Así que bueno, como ven, siempre tengo alguna cosa para hacer distinta, nada más que para bromear un poco. Pero vamos ya a lo interesante, que es la lectura. Vamos a comenzar la lectura. Yo tengo las 3 zonas. Y voy a ver, como siempre, ya saben que yo trato de que tenga algunos elementos rituales cada lectura. No es simplemente cambiar mazos de cartas, eso es lo de menos, sino que las energías que se mueven en cada una de las lecturas. Piensen la pregunta, elijan una de las opciones, les voy a contestar sí o no, y recuerden que en este canal son muy importantes no solamente la respuesta por sí o no, sino los detalles. Los voy a dejar ya unos segundos para que piensen. Ya mismo voy a estar viendo cuál opción de confites va en cada una. Recuerden decirme si en sus países están. Un saludo muy grande para España. Un saludo muy grande para México, para Chile, para Colombia, para Argentina y también para el resto de Latinoamérica. Arrancamos con menta. Así que la de menta va a ser la primera. Vamos a seguir con la de todo distinto tipo de frutas, que está acá. Y por último, la naranja. Así que vayan viendo cuál les interesa y qué pregunta van a hacer al respecto. Los dejo solamente, pero solamente unos segundos, empieza la magia, y solo unos segundos para que elijan una pregunta o 3 preguntas, la que quieran, o 2, y una de las opciones. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones. Yo voy a retirar las que no voy a usar ahora. Voy a retirar la de fruta y la de naranja. Y ya mismo tenemos este tic-tac. Vamos a sacarle la tapita, la vamos a poner acá. Y ya tenemos el tic-tac ocupando el centro de esta lectura a través de este defumador chino. Mezclamos solamente un poco, para que se despierten las cartas. Voy a cortar. Y ya mismo vamos a las 5 cartas que van a definir si lo que preguntaste es sí o es no, y los detalles. 1, 2, 3, 4, hay 5 acá, 4 y 5 cartas. Ya están las 5. Me voy a acomodar un poco nada más. Y ya vamos a ver qué hay. Las hojitas están difíciles hoy, Vamos a ver ahí las 5. Ya las tenemos. Ahí están las 5 cartas para ver si es sí o no. Primera carta. Nuestra primera carta es el 6 de pentáculos. Hubo un intercambio acá, 10 de espadas. El 7 de copas. El 8 de espadas. Y finalmente un 10 de pentáculos. Una tirada bastante heterogénea, ¿no? Con distinto tipo de sensaciones dentro de lo que vemos.
Les voy a contar, si preguntaron para el amor, a estas gárgolas queridas, si preguntaron para el amor, vamos a ver para el tic-tac de menta, lo que ocurrió acá fue que hubo entre ustedes algún tipo de intercambio. No sería raro que se hayan conocido en alguna relación de compraventa o en alguna situación relacionada con el trabajo. Después hubo una especie de elección en el inicio de la relación, como de conformar una especie de pareja o relación un poco más seria, pero una de las dos partes cayó en una especie de angustia, así que esa es la situación que estaría planteada, como una especie de rechazo o esa idea de, bueno, no vamos a tener esa relación de la que hablamos, como que se fue abaratando de alguna manera esta relación que vemos acá. Fue pasando a ser otra cosa que lo que parecía que iba a ser. Así que esa es la situación, pero, si ustedes están preguntando si esta relación puede funcionar, increíblemente la respuesta es sí. ¿Por qué es sí la respuesta? Porque fíjense que al final de todo triunfa la idea de familia. Triunfa la idea que no hace falta que sea esta familia tan prototípica, ¿no?, que se muestra acá, sino que de lo que estamos hablando es que esta relación podría ir a algo serio, a pesar de esta angustia, de esta depresión que han sufrido, a pesar de que hubo dudas, a pesar de que todo empezó de una forma que no parecía que iba a terminar así. Pero bueno, eso es lo divertido a veces de las relaciones, así que la respuesta para una relación es sí. Si preguntaron algo relacionado con el amor, si preguntaron si le gusta a una persona, también la respuesta es sí, aunque no parecía, la persona se muestra fría, es una de esas personas que no demuestran interés y que se piensa, no va a pasar nada, y por dentro va ocurriendo todo y eso los angustia. No esperen que los demás reaccionen siempre como ustedes sueñan, se van a sentir muy decepcionados muchas veces. Esto puede funcionar. Si preguntan si esa persona se va a comunicar con ustedes, también la respuesta es sí, pero corren el riesgo de, por esta situación de angustia, de ansiedad y demás, arruinar todo cuando se comunica. Así que tranquilas, no estén esperando, no estén decidiendo nada hasta que las cosas no ocurran en la vida real, como digo yo, no en nuestra cabeza. Así que es una buena idea. Todo lo que hayan preguntado de amor es sí. Si preguntan si una persona tiene intenciones serias, la respuesta es sí. Si preguntan si van a conocer a alguien que valga la pena, la respuesta es sí. Basta de angustia. Recuerden eso, los voy a molestar siempre con ese tema. Salgan de este estado, a pesar de que es muy difícil, estamos hablando de algo que no tiene que ver con la voluntad, a veces la angustia tiene que ver con nuestra historia personal, tiene que ver con muchas cosas, y yo lo entiendo, sepan que me gusta a veces bromear un poco. El tema es que esta situación tiene que estar lo mejor posible. No podemos salir por el mundo con nuestra angustia encima a tratar de que las cosas salgan bien. Es difícil. Así que la respuesta es sí. Es un sí condicionado a que hagan las cosas bien. Está claro. Todo lo que tenga que ver con el amor. Si lo que preguntaron está relacionado con lo económico, con el dinero en sí mismo, la respuesta es para la menta, sobre todo porque la menta tiene que ver con eso, un sí enorme, es un sí gigante. ¿Por qué? Me preguntan si tienen un negocio, si van a vender más. Esta es la carta del comercio, esta es la carta de los intercambios económicos. Fíjense cómo el dinero va de una mano a la otra, así que excelente para el dinero, es un sí muy grande, Van a ganar muy buen dinero. Tomaron decisiones, están un poco tristes porque no tienen un aumento, un incremento económico, pero tienen la mejor carta del dinero, que es el 10 de oros, que tiene que ver aparte con ganar dinero, no solamente por ganarlo, sino ganarlo con lo que a uno le gusta, algo que tiene muchísimo valor en lo económico. No se puede decir que una lectura que empieza con un 6 de pentáculos y termina con un 10 de pentáculos de oros va a ser mala para el dinero. Es un sí, sí grande para el ingreso de dinero y también para todo lo que tenga que ver con aumento de sueldos, ganancias, los que estén en los mercados, que siempre tengo mis consultantes que les interesan los mercados, tanto internacionales como de los distintos países. La respuesta es sí, pero cuidado, no hagan las cosas, tomen decisiones como este hombre, ¿no?
con toda tranquilidad, no se angustien si hay bajas, van a terminar ganando y el resultado económico va a ser muy, muy bueno. Para los que buscan trabajo, la respuesta es sí. Es un trabajo, por supuesto, también bien remunerado, porque está el dinero acá, y van a tener para elegir, a pesar de pensar, hace mucho que busco trabajo, no estoy consiguiendo algo que me gusta, bueno, va a venir todo junto. La respuesta es sí, absolutamente. Vamos a la explicación espiritual de esto. La explicación espiritual, lo que yo digo que tiene que ver con el crecimiento personal en este caso, nos habla justamente de temas que ya toqué. Nos habla de que cuando hacemos intercambios con respecto a lo que no tiene que ver con nuestra vocación, de alguna manera, que es este 10 de espadas, y logramos elegir dentro de eso, aunque nos angustie, el camino puede ser bueno. O sea, nos habla de alguna manera de no ser tan fijos en los objetivos, sino aprender a disfrutar de las nuevas oportunidades y desafíos que nos propone la vida. Y acá está relacionado con lo laboral o la vocación, pero la vocación es de muchas maneras, también es artística, también es espiritual. Nuestra vocación es nuestro deseo, y mientras estemos en nuestro deseo, nuestra salud está a salvo. Así que ese es el mensaje espiritual y de crecimiento personal para estos confites verdes que están acá y que no los voy a probar porque ya saben, son obvios. Son confites, no es nada raro, no es chocolate como otra vez, termino con las manos sucias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Se van los confites, vamos a tapar porque esto es un ritual y los rituales se hacen como corresponden. Bueno, ya con la salamandra tapada, salamandra china original que tenemos hoy acá acompañándonos en nuestra velada, que es una belleza, con nuestras hojas secas acá, vamos con la segunda opción. La segunda opción es tic-tac de fruta. Vamos a quitar la tapa de nuestra salamandra nuevamente. Vamos a colocar el tic-tac de fruta acá, para que esté energizado con eso y mande todas sus energías. Las frutas, recuerden que son abundancia. Lean en la publicación que hice los significados de cada una de las opciones y se pueden transformar confites en cuestiones que tengan que ver con el tarot, por supuesto. Una de las cosas más interesantes es tratar de ver la vida a través de los simbolismos. Las frutas tienen que ver con la abundancia siempre, sépanlo. Vamos con las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. No dije lo de la menta, pero en algún momento lo voy a decir. Y si no, búsquenlo, porque quiero que hagan el trabajo. Hay que buscar información también. Bueno, acá nuestra gárgola, nuestra salamandra, nuestros símbolos chinos. No me gusta tanto la cultura china, pero me gustan los objetos. El tipo es así, ¿viste? No le gustaba. Vamos a ver, tenemos las 5 cartas que van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. Ya lo vamos a ver. Tenemos justamente, ¿no? Miren qué increíble. La carta de la abundancia del tarot es esta. Es el 9 de pentáculos, el jardín de la abundancia. Y justamente estábamos hablando de ese tema con las frutas y con todo, ¿no? Como todo está relacionado y las energías no son casuales, ¿no? Fíjense también 9 de copas, 9-9. 2 nueves y la explosión emocional después de la abundancia. El carro del triunfo, wow. La estrella. Parece que las frutas más que... Ajá, nos tenían una sorpresa. Las frutas trajeron de todo, pero nos hablan de un momento complejo, se los digo desde ahora. Para los que preguntaron del amor, bueno, ¿qué pasó en esta relación de pareja? Les voy a contar la pequeña historia que tal vez los identifique. Fue una relación que empezó primero mucho de golpe, mucho. Es de esas relaciones donde todo explotaba apenas empezaron, ¿no? En el principio, la abundancia, la explosión emocional. Fíjense la explosión emocional que hay acá. Todo explotaba, había mucho de todo, parecía el éxito más grande del mundo, el carro del triunfo. La estrella, que es una carta que además de traer buena suerte, trae lo que uno desea. O sea que si vemos todo hasta acá, es una historia idílica. Lo que pasó es una historia perfecta, cine. Como dicen hoy, esto es cine. Ahora, ¿qué pasó con esta pareja? Nada. Alguien se bajó del barco. Alguien se fue hacia otro lado.
Alguien abandonó esta hermosa historia para que esté terminando en la nada en este momento. Así que la respuesta para cualquier cosa que hayan preguntado de amor es no. ¿Es un no muy grande? No. Justamente no es muy grande. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir. Hay algún error de mi consultante, yo no lo puedo saber porque imagínense que cada uno de ustedes es una historia personal. Pero lo que sí puedo saber es que hay algo acá, que pasó acá que no estuvo bueno. Que hizo que esta persona, que a ustedes tanto les interesa, por la que están preguntando, se haya embarcado hacia otro lado. ¿Puede volver la persona? Sí puede volver la persona porque todo esto fue muy fuerte. Ahora justamente debió haber un tiempo para cada cosa. Yo sé que muchos de mis consultantes me van a decir, no, yo quiero que todo me pase ahora, que sea explosivo. A veces acelerar los tiempos puede hacer que algunas cosas se rompan. Y eso es lo que pasó acá. Acá pasó eso. Se aceleró demasiado. Esto es, y ya vamos a tener un perro juntos. Y el nombre, a mí mis hijos me gustaría ponerle este nombre. Estoy bromeando para que me entiendan con ejemplos. Pero es algo así. Entonces, esta historia terminó con alguien que dijo, yo mejor entre medio de la noche, rodeada o rodeado de cuervos, me voy hacia otros mares. Me voy a nadar hacia otro lado. No quiero estar acá, donde todo esto va demasiado rápido, y no sé si yo elegí que todo esto vaya tan rápido. Esta situación puede pasarle a la otra persona o a ustedes mismos. Pero la respuesta es no. ¿Es una buena relación? ¿Es una linda pareja? Por supuesto que sí, es hermosa la pareja, pero algo la arruinó. Hubo un momento, una situación, una discusión, algo en lo cual empezó la presión y todo esto que era tan lindo terminó en yo me bajo, yo me subo al barco, yo me voy con los cuervos revoloteando, no llegué acá vacío o vacía. Porque también recuerden que todos vamos a nuestras relaciones con nuestras historias personales. Entonces, esto fue demasiado para alguno de los dos. Fue demasiado, muy intenso. Esa persona no está ahora, por lo tanto la respuesta es no. Si preguntan si la persona se va a volver a acercar, se va a comunicar, no, van a tener que hacer algo para que eso ocurra. Como les digo siempre, tomen la delantera, no estén esperando que las cosas decanten sola porque la vida se va. El tiempo se va y la relación realmente valía la pena. O vale la pena todavía, la pueden rescatar. Esto no es irrescatable. Esta carta simplemente hace falta que no exista. Y esto ya está todo bien y veremos qué hay más adelante. Pero por ahora la respuesta es no. Si me preguntan si la persona está enamorada, no, la persona no puede estar enamorada, pues está ensimismada en esto que lo superó o la superó. Así que está muy difícil eso. Si me preguntan si se va a comunicar, como les dije, no. Está tratando de entenderse a sí misma la persona que se alejó. No es una mentira, no está tratando de mentirles. Tal vez necesite resolver algo con otra persona, también es una de las posibilidades, antes de volver acá. Pero tengan paciencia, está la estrella, el carro del triunfo, la carta del 9 de pentáculos y el 9 de copas. No pueden perder esto, no les conviene. Es muy buena idea seguir con esto. Así que paciencia y esperen que esta persona se encuentre a sí misma o traten de ayudarla a que lo haga. ¿Qué más? Si preguntan si le gustan a alguien, la respuesta es sí, pero está en otra cosa. Está resolviendo algo, por eso no actúa. Podrían también acercarse. Yo siempre les voy a dar esa opción porque creo que uno tiene que activar en las relaciones. Basta de eso de, ay, me expongo. Sí, es para eso el amor, es para exponerse. Si no te querés exponer, no te enamores, quédate en tu casa mirando algún canal de cable, alguna película, alguna serie, y no te va a pasar nada. Ahora también te vas a perder el lado interesante de la vida, el que no se ve en las pantallas, o se ve juntos en las pantallas, por lo menos. Pero bueno, es lo que tienen acá. Expónganse, se los voy a decir hasta el cansancio. Los que me miran siempre los videos saben que los tengo hartos con el tema de expónganse ustedes y si duele, que duela. Pero no se vayan sin jugar, no se vayan sin apostar porque es la peor de todas las situaciones en la vida. En todo, en sus sueños, en las parejas, en el dinero, en el trabajo. Siempre hay que seguir apostando hasta el último minuto. Eso es lo único. Perdón, me agarra la pasión ahí. Son ustedes las gárgolas. Así que bueno, vamos con esto.
Para los que preguntan por el aumento de dinero, también la respuesta es no. En este caso no es un no rotundo que va a aumentar la parte económica, ni nada de eso, sino que es por el momento. El dinero está en otro lado, todavía no llega a ustedes, han hecho las cosas muy bien y había mucho dinero en juego, probablemente lo ganen más adelante. Por ahora es un no, tranquilo con eso. Los que me preguntan por un aumento, lo mismo, lo tienen casi ganado, en algún momento vendrá, yo sé que todos lo quieren ahora, pero como saben, en este canal se respeta al consultante, no se lo subestima, les digo lo que sale. Y lo que sale es eso. Vamos a ver, para lo económico, como les dije eso, la abundancia está acá, la abundancia migró hacia otro lado, la tenían casi agarrada, fíjense, tenían la estrella en la mano, casi, pero no. Vuelvan y quédense acá porque el éxito está asegurado, el dinero va a estar. No se preocupen, lo mismo si es una venta de una propiedad o algo, va a estar. Es simplemente esperar que esto pegue la vuelta, que este barco recorra, vuelva y vuelva de otra manera. Siempre esta es la carta que les arruinó la fiesta a todos, tanto en lo económico como en el amor, como en todo. Pero bueno, pasa. Cuando todo es demasiado perfecto, una carta puede no ser tan perfecta. Es la suerte de una buena carta. Un antiguo disco de Alan Parsons me viene a la cabeza ahora. Vamos al tema laboral. Para el tema laboral la respuesta es diferente. La respuesta es sí. La respuesta no es no como en el amor y como en lo económico. Y traten de mover ustedes. Esta carta en ese caso significa vayan al trabajo, no esperen que el trabajo venga por ustedes. Si les dijeron que los van a llamar o llamame, bueno, llamen. Si les dijeron que nos encontramos y hablamos del tema, promuevan esa reunión. Promuevan reuniones y movimientos, tienen muchas posibilidades de éxito de cambiar de trabajo o de encontrar algo mejor. Vamos a los exámenes. Si me preguntan por exámenes, la respuesta es sí. Si van a dar, por ejemplo, 5 exámenes, en uno no les va a ir bien, en los otros 4 sí, porque bueno, en uno no van a estar tan capacitados. Mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla de que aunque tengamos la abundancia, el éxito y todo en el universo a nuestro favor, hay momentos en que esas cosas se nos pueden escapar de las manos como arena de los dedos. Así que es muy interesante saber que podemos perder todo lo que habíamos ganado. Pero no lo vamos a perder para siempre porque el barco se mueve y el barco va a volver. Pero tenemos que aprender esto por el camino de la sabiduría, como les digo siempre. Todo eso que hablan del universo es mentira. No es solamente desearlo. No. Para poder amar hay que saber sufrir, como dice la canción. Para poder tener éxito hay que tener malos momentos. Véanlo como parte del camino y no como algo que termina con sus sueños. Es la única referencia que pueden tener en lo espiritual y en lo del crecimiento personal. Todo salía bien y se arruinó. No se arruinó. Está en una situación indefinida en la que no está lo que ustedes querían. No sean malcriados. Ya tuvieron todo esto, son buenas señales. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Pongan like. Compartan los que puedan, colaboren al CBU. Estoy peleando para que este canal salga adelante poniéndole cada vez más magia. Así que los saludo con este sonido. Cuando pueden consuman estos confites, yo tengo para varios días. Vamos a ver el próximo. Bueno, y acá estamos con los naranjas. Tenía que tapar esto porque siempre tengo que cumplir los rituales. Ahora voy a abrir la gárgola y voy a colocar las pastillas de naranja. Recuerden, siempre hay una cosa que les digo, no en el tema del tarot, sino específicamente en el ocultismo. Cuando algunos estudiantes ya más avanzados me preguntan qué es lo primero que tienen que saber, claro, ustedes ni siquiera saben que yo hago ocultismo, pero bueno, algunos se deben haber dado cuenta. El tema va por ahí. Me preguntan qué es lo primero que tengo que saber para ser mago o para poder aprender ocultismo o manejar ciertas energías y ciertos conocimientos. Yo siempre les voy a dar la misma respuesta. Aprender a cumplir órdenes. Los rituales son órdenes. Las veces que uno se ve ante un ritual tiene que saber y cumplir cada una de las partes. Si no saben cumplir órdenes, son desordenados, nunca van a poder tener ningún tipo de contacto con el ocultismo.
Nada es lo mismo, todo hay que hacerlo como tiene que ser hecho. Eso es la base de cualquier ritual. Pero bueno, dejemos los rituales. Saludos a México, saludos a España, Colombia, Latinoamérica, Argentina, también a Miami, a Estados Unidos, que hoy no los saludé, que tengo consultantes. Vamos con las 5 cartas que van a ver si lo que preguntaron para el tic-tac de naranja, 2 y 3, es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están las 5 cartas que van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a ver. Y vamos ya. El 4 de copas. La hermosa reina de pentáculos. La rueda de la fortuna. El rey de espadas. Y por último, el 5 de copas. Bueno, lo voy a hacer rápido porque me gusta cómo sale. Vienen de decepciones en el amor, estamos hablando, ¿no? Pero nunca perdieron su belleza y su capacidad de amor. El tema es que no sabían dónde ubicarse, sobre todo con respecto a personas muy racionales. Pero la buena situación es que dejaron ir algunos sentimientos en el 5 de copas. O sea que la respuesta es sí para todo lo que tenga que ver con el amor. ¿Quieren saber los detalles? Los detalles se los dije rápido, porque tenía ganas de hacerlo así. Y tienen que ver con eso, con a veces entender que las cosas también van por el lado racional y no solo por lo emocional, y no decepcionarse en el amor. Eso es lo importante. Si me preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es, las considera, si son chicas sobre todo, bellísimas. Bellísimas como esta mujer, que siempre destaco por su cara, por su pasividad, por su actitud segura y por su belleza física. Así que eso es lo que se ve acá. Si preguntan si una persona va a llamar, la persona está enojada. Está enojada, es un rey de espadas, sobre todo si es un chico y ustedes son chicas, bellas, como todas mis consultantes. No tengo consultantes feas, son todas hermosas mis consultantes. Lo que ven acá es esto, es el rey de espadas. Está pensando demasiado este chico, si es un muchacho. Así que, chicas, van a tener que dejar ir un poco esa emoción de bronca o algo y comunicarse con este tonto y decirle, mira, veámonos y dejémonos de dar tantas vueltas y charlemos. No es todo tan difícil. Y si no quieren ser tan directas, bueno, ya saben, ustedes tienen muchas herramientas de que no se note que lo están haciendo. Así que confío en la inteligencia que tienen para manejar esta situación. Si me preguntan si la persona va a volver, como les dije, no, van a tener que hacer la movida esa. Si me preguntan si le gustan a alguien, ya lo dije. Y si es una buena relación, sí, pero van a tener que olvidarse de algunas cosas que tienen que ver con lo emocional, que es lo que está acá. Si me preguntan por el dinero, la respuesta es sí, absolutamente. La reina de pentáculos maneja. Si me hablan de mercados y de inversiones, tienen que posicionarse dentro del mercado con la rueda de la fortuna. Así que buenas ganancias, buen dinero. La reina de pentáculos maneja todo lo económico. Tal vez esperaban más, por eso sale esta carta acá. Pero el dinero va a estar. Aumento lo mismo, muy buena posibilidad de que tenga un aumento económico. No estén decepcionados, pronto viene la solución. Si me preguntan por laboral también la respuesta para conseguir trabajo es sí. No es de lo que querían, no es lo que buscaban exactamente, es algo un poco más práctico, pero van a tener muy buenos resultados económicos, y eso no es poco, y hoy en día no es una mala noticia. Para los que me preguntan sobre examen, la respuesta es sí, pero tengan cuidado con alguna materia medio humanística. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pueden llegar a no tener tan buen resultado. Vamos al mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla de nuestra decepción. A pesar de tener todo, a veces creemos que no tenemos nada, no sabemos dónde ubicarnos y no nos damos cuenta que tenemos que abandonar esa idea. Que esa idea es muy equivocada. Que nosotros estamos decepcionados, pero sin embargo no somos esta chica, sino que somos esta. Que, o sea, sí sean chicos, ¿no? O sea, recuerda que siempre es una energía femenina, ¿no? Lo que hay en las cartas, pero estas cartas nos habla de tener una visión errada de nosotros mismos, de quitarnos valor, de a veces reaccionar desde el repudio, en vez de reaccionar desde nuestra parte más bella. Reaccionando a nuestra parte más bella, todo se ubica donde tiene que estar, y abandonando esas emociones está el éxito. Así que para crecimiento personal o espiritual, sigan este consejo y todo irá muy bien con esta gárgola de hoy, con esta
lectura que han tenido. Les mando un gran saludo desde acá. Suscríbanse. Uy, se vuela todo. Suscríbanse al canal. Pongan like. Los que pueden colaborar en CBU, que tengan un excelente día.